Hermano en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga grandemente en esta mañana de jueves. Estaba viendo mi agenda y creo que llevamos 2 años con el Evangelio de Juan. Hoy día tenemos el último pasaje del ministerio público de Jesús. Es el último sermón, es la última enseñanza, la última predicación de nuestro Señor Jesucristo a las multitudes. Y creo que también es el último llamado que Jesucristo le hace a las multitudes y a todo aquel que oye sus palabras. El último llamado de amor, de bondad, de misericordia de Dios a las multitudes para que puedan aceptar, para que puedan recibir, para que puedan creer que Jesús realmente es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el enviado por Dios. Y el pasaje se encuentra en Juan capítulo 12, los versículos 44 al 50. Este es el último llamado de Jesús a las multitudes. Ya el próximo año, si Dios lo permite, vamos a estar viendo el discurso de Jesús, no a las multitudes, sino únicamente a los 12 apóstoles. El discurso del aposento alto que, que corresponde al capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice el versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que vamos a ver en este pasaje, en los versículos 44 y 45, Jesús es la revelación del Padre. Versículos 44 y 45. En el verso 46 vamos a ver que Jesús es la única luz del mundo para el hombre que está o que permanece en tinieblas. En el verso 47 vamos a ver que Jesucristo no vino como juez, no he venido a juzgar ni a condenar al mundo, sino que el propósito es salvar al mundo de sus pecados. En el verso 48 vamos a ver que todos, todos los que hemos oído la palabra de Cristo, los que hemos oído palabra de Dios, todos seremos juzgados por las palabras de Cristo. Y en el verso 49 vamos a ver que Jesús nunca habló por su propia cuenta. Él habló todo lo que oyó del Padre. Él dijo todo lo que oyó del Padre, porque Jesús nunca habló por su propia cuenta. Y en el verso 50 vamos a ver que guardar el mandamiento del Padre es vida eterna para el hombre. Como ya he dicho, Jesús se dirige por última vez
a las multitudes para que la gente, la que lo ha oído, para la gente que ha visto sus señales, puedan creer en su nombre y puedan tener vida eterna. Recuerden que Jesús ya ha realizado muchas señales, muchos milagros en presencia de los discípulos y en presencia de las multitudes. Recuerden que el Evangelio de Juan es selectivo o es exclusivo en cuanto a las señales. Comenzamos con cuando Jesús convirtió el agua en vino. Luego la segunda señal, cuando Jesús sanó al hijo del funcionario de gobierno a distancia, allá en Juan capítulo 4. Jesús sanó al paralítico del estanque de Betesda. Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús caminó sobre el mar. Jesús multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a las multitudes. Todas estas señales se hicieron con el propósito o se escribieron para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De hecho, ese es el propósito del Evangelio de Juan. Recuerden en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Además de las señales, Jesús ya proclamó grandes discursos a las multitudes. Él le dijo a las multitudes que era el enviado del Padre. Recuerdo que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca más tendrá hambre y el que viene a mí nunca más tendrá sed. Entonces Jesús ya proclamó sus grandes discursos como el yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tiniebla, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? El que por mí entrare será salvo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya Jesús hizo todas las señales en presencia de la multitud, ya Jesús proclamó sus grandes discursos a las multitudes. De hecho, en el capítulo 12, las multitudes ya han visto el carácter perfecto, santo, benigno, misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús en Juan capítulo 8 le dijo a las multitudes, ¿quién me podría acusarme a mí? ¿Quién podría redarguirme a mí de pecado? Nadie, porque Jesús no tenía pecado, no había engaño en su boca, no había mentira, no había maldad, no había tiniebla en la persona de Jesús. Y por último, la multitud oyó la voz del cielo. Ellos pensaron que era un trueno, ellos pensaron que era un ángel, pero era la voz de Dios. Entonces, en este último mensaje tenemos las palabras, las últimas palabras de Jesús a las multitudes. Y digo también que es el último sermón, es la última enseñanza, es la última de predicación de Jesús a las multitudes, porque si tú observas los versículos 44 al 50, te vas a encontrar que lo que dice del 44 al 50, esas palabras Jesús la estuvo repitiendo y enseñando por 3 años. Por ejemplo, el que cree en mí, el que me envió, yo la luz, las tinieblas, oír la palabra, guardar la palabra, no he venido a juzgar, no hablo por mi propia cuenta, el mandamiento que recibí del Padre, todos esos conceptos, todos esos términos, lo hemos visto del capítulo 1, del prólogo.
Por eso también digo que este es el último sermón, la última predicación, la última enseñanza de Jesús, el último llamado que Jesucristo le hace a las multitudes para que puedan creer en Él. Entonces, eso es lo que tenemos en Juan capítulo 12, versículos 44 al 50. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús es la revelación del Dios invisible. Jesús es la revelación del Padre, que Jesús es la imagen del Dios invisible. En el verso 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús clamó y dijo. Esa frase, Jesús clamó, significa que estas palabras de Jesús, Él las pronunció, Él las declaró en voz fuerte, con voz fuerte, para mostrarle a las multitudes de que su discurso, su último discurso, tiene mucha importancia para ellos y para Él. No es primera vez que Jesús alza la voz y clama para dar un discurso. Recuerden en el capítulo 7 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 28, cuando Jesús estaba ya en la fiesta de los tabernáculos, dice el texto bíblico, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí, no me, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Luego en el capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús cuando alza la voz es porque Él quiere comunicar algo de mucha importancia. Es como cuando Jesús usa las palabras de cierto digo, es porque Jesús va a comunicar, va a pronunciar algo de suma importancia. Jesús alzó la voz y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. En todo el Evangelio de Juan, hasta ahora, y va a continuar, Jesús ha venido hablando de que Él es el enviado del Padre, de que Él y el Padre uno son, uno somos, dijo Él, que su Padre trabaja y Él también trabaja, que Él habla todo lo que oye del Padre, que Él enseña todo lo que escucha del Padre. En resumidas cuentas, cuando Jesús dice, el que cree en mí no cree en mí, y el que me ve a mí, sino en el que me envió, y el que me ve a mí, ve al que me envió, Jesús está concluyendo esto. Si no me conocen a mí, al que es enviado del Padre, no pueden conocer al Padre. Si ustedes, la multitud, no me honran a mí, ustedes no pueden honrar al Padre. Si ustedes, las multitudes, no me aman a mí, no pueden estar amando al Padre. Si ustedes no creen en mí, no pueden creer en el Padre. El que cree en mí debe creer en el Padre que me envió. Creer en Jesús, recuerden, es fundamental para la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, ya es condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer es fundamental. De hecho, Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44, Juan capítulo 8, versículo 24, Jesús dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que soy, porque si ustedes no creen que yo soy el enviado del Padre, que yo y el Padre uno somos, que yo soy el pan de vida, que yo soy la puerta, que yo soy el buen pastor, que yo soy la luz del mundo, que yo soy la resurrección y la vida, que yo soy la luz verdadera, que yo soy el único camino para llegar al Padre, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Creer en Jesús es creer en Dios. Recuerden el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Uno tiene que creer que Jesús es el enviado del Padre. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo digo una cosa en esta mañana. No importa cuánto una persona crea en Dios. No importa cuánto una persona diga que conoce a Dios o que la persona diga que ama a Dios. Yo digo en esta mañana, si la persona no cree en Jesús como el Cristo, no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no cree que Jesús es igual a Dios en naturaleza, en esencia, esa persona no está creyendo en Dios que lo envió. Si la persona rechaza a Jesús, está rechazando a Dios. Si la persona rechaza a Jesús, no está amando a Dios, no conoce a Dios. Jesús dijo: ustedes no conocen a Dios porque no me conocen a mí. Eso lo dijo en el Juan capítulo 7 y Juan capítulo 8. Ustedes no aman a Dios porque no me aman a mí. Ustedes no me honran a mí porque no honran a Dios. Si ustedes creen en Dios, ustedes deberían creer en mí. Jesús les dice a las multitudes: si ustedes aman realmente a Dios, deberían amarme a mí. Si ustedes honran a Dios, deberían honrarme a mí. Si ustedes aceptan a Dios, deberían aceptarme a mí, porque Él, ese Dios, el Padre, Él me envió. Ustedes, si creen en Dios, ustedes deben creer en mí. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. Jesús dijo en Juan 12:41, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Si la persona cree en Dios, debe creer en aquel que el Padre envió al mundo. Esto es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si la persona honra a Dios, debe honrar a Jesús. Si la persona ama a Dios, debe amar a Jesús. No se puede honrar a Dios si no se está honrando a Jesucristo, el Hijo. No se puede amar a Dios si no se está amando al Hijo de Dios. No se puede creer en Dios si no se cree en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Las multitudes están ahí escuchando. Las multitudes creen en Dios, pero no están creyendo en Jesús. Las multitudes dicen amar a Dios, pero no aman a Jesús. Las multitudes dicen honrar a Dios, pero no están honrando a Jesús. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve a mí, ve al que me envió.
Jesús, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Ver a Jesús era ver al Padre que lo envió, porque Jesús es el unigénito del Padre que está en el seno del Padre. Entonces, leemos en Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocieses también a mí, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 46, Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero miren el versículo 45, que es una palabra que me encanta en el 44 y 45, que la estaba pasando por alto. Miren el versículo 44 y 45, una palabra que no quiero pasar por alto ahora. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esa palabra no quiero pasarla por alto ahora. Y el 45, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Se dan cuenta? Esa frase es una frase favorita del apóstol Juan. La frase ha dado también significa ha enviado. El Padre que me envió es una expresión que se repite una y otra vez en el Evangelio de Juan. No la pierdan de vista esa palabra. El que me ha enviado o el que ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Se dan cuenta? Eso es una palabra muy rica en el Evangelio de Juan. Miren el capítulo 5, versículo 37, por favor. 5:37. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Juan 6:38. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira el versículo 57, Juan 6, 57, como me envió el Padre viviente. ¿Se dan cuenta? Capítulo 7, versículo 16, 7, 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dios envió a su Hijo al mundo con una misión muy especial, con un mandamiento. Miren el capítulo 10, por favor. Capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dios envió al Hijo a este mundo con una misión muy especial, hermano. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, la vida, y tengo poder para volverla a tomar, la vida. Y aquí viene, este mandamiento recibí de mi Padre, el que me envió. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que el Padre le entregó al Hijo? Hijo, te voy a enviar al mundo con un solo propósito, para que des tu carne, para que des tu sangre, para que des tu vida por el mundo. Hijo, los querubines no pueden ir, los serafines no pueden ir, los arcángeles no pueden ir, los ángeles no pueden ir. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Hijo. Envíame a mí. El Hijo, heme aquí. El Hijo fue enviado por el Padre a dar su carne y a dar su sangre por la vida del mundo. Un mundo que odia a Jesús, un mundo que rechaza a Jesús, un mundo que aborrece a Jesús, un mundo que no toma en cuenta a Jesús. A Jesús lo van a tratar de blasfemo, lo van a tratar de lunático, de endemoniado, de bastardo, de falso, de engañador. A Jesús lo van a golpear, lo van a escupir, lo van a azotar, lo van a clavar en una cruz y lo van a crucificar como un criminal. Hijo, eso es lo que el mundo te va a hacerte. Te va a escupir, te va a humillar, te va a despreciar. Pero lo más importante, hijo, este mandamiento te lo doy. Lo más importante, quiero que me obedezcas hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que llegues a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que me envió, lo envió como Cordero, lo envió para quitar el pecado del mundo, lo envió para destruir las obras del diablo, lo envió para sacar a luz la muerte y la vida, lo envió a esa cruz, a ese calvario, a ese Gólgota, a dar su sangre y a dar su carne por la vida del mundo. Solo un amor como el de Dios, ese amor eterno, ese amor que excede a todo conocimiento, pudo enviar a su propio Hijo a este mundo. El amor de Dios es un amor concreto, es un amor tangible, palpable, de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado. Jesús es un regalo del cielo a la tierra. Jesús es un regalo para morir por el mundo. Jesús es la ofrenda de Dios para este mundo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no se reservó a su propio Hijo. Dios no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo. En el capítulo 17, versículo 18 de Juan, capítulo 17 de Juan, versículo 18, Jesús dice esto a los discípulos, pero Jesús aquí está orando por su Padre, orando a su Padre, orando a su Padre. Está intercediendo por los apóstoles, está intercediendo por aquellos que van a creer por la predicación de los apóstoles. Jesús cuando le ora a su Padre dice en el capítulo 17, versículo 18, como tú me enviaste al mundo con una misión, así yo los he enviado al mundo
también con una misión. En el capítulo 20 de Juan, versículo 21, 20-21, Jesús dice, Juan 20-21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envió a su Hijo al mundo con una misión. Jesús envía a los apóstoles al mundo con una misión. Y ahora Jesús ha enviado a la iglesia, al mundo, con una misión también. Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia que es misionera, es una iglesia que envía a otros a predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros somos parte de esta gran misión que la comenzó primeramente el Padre al enviar a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo la continuó enviando a los apóstoles. Y ahora esa misión la continuamos nosotros para que el mundo conozca el amor de Dios derramado en esa cruz con la muerte, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Juan capítulo 12, versículo 45, Juan 12, 45, y el que me ve, ve al que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios invisible, el Dios inmortal, el Dios único, el unigénito del Padre, Jesús, Él le ha dado a conocer. Como dije al principio, Jesús es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se ve, del Dios que es luz, del Dios que es espíritu, del Dios que es amor, del Dios que es fuego consumidor, del Dios que es santo y 3 veces santo. Jesús es la imagen de ese Dios, la imagen invisible de ese Dios. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Ver a Jesús era ver al Dios invisible. Señor, muéstranos el Padre y nos basta, dijo Felipe. Tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Yo y el Padre uno somos. Yo soy la imagen invisible del Dios viviente. Soy el resplandor de la gloria de Dios. Cuando los apóstoles vieron a Jesús en Juan capítulo 1, versículo 14, vieron su gloria, vieron su presencia, vieron al Dios encarnado, al Dios hecho hombre, lleno de gracia y lleno de verdad, vieron a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús, ver al Dios encarnado, viviendo entre nosotros, morando entre nosotros, era ver al Dios invisible, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Creer en Jesús, hermanos, es creer en Dios. Ver a Jesús es ver al Dios invisible. ¿Y por qué es importante esto para mí? ¿Por qué es importante esto para mí? Porque el propósito de nuestra conversión, nos convertimos a Cristo, salimos de la muerte a la vida por Cristo, salimos de las tinieblas a la luz por Cristo. El propósito de nuestra conversión es que nosotros desarrollemos la imagen misma de Jesús en nuestras propias vidas. La imagen de Jesús. Dice Colosenses capítulo 3, veamos Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 10.
Colosenses 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fuimos creados, fuimos hechos nueva criatura, conforme a la imagen del que nos creó. En 2 Corintios dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del que nos creó. Por eso nos llamamos cristianos, porque pertenecemos a Cristo. Por eso se nos llama discípulos, porque seguimos el ejemplo, las pisadas, las huellas de Cristo. Hay un versículo que me gusta mucho en Primera de Juan, por favor, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Me gustaría que subrayaras este texto, por favor, y especialmente lo que voy a decir ahora. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice el texto bíblico: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Aquí viene, pues como Él es, pues como Él es, refiriéndose a Dios, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La única pregunta es, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Mira el capítulo 4, versículo 7, por favor, de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así como Él es, así es usted, así soy yo, así somos nosotros en este mundo, en el sentido de que amamos como ama Dios, perdonamos como perdona Dios, benignos como Dios es benigno, misericordioso como Dios es misericordioso, obedientes como Jesús es obediente, humildes como Jesús. Hermanos, los cristianos nos unimos a la muerte de Cristo, nos unimos a la sepultura de Cristo, nos unimos a la resurrección de Cristo en el bautismo para una vida nueva, para que podamos desarrollar el carácter benigno, el carácter santo, humilde, misericordioso, perdonador de Cristo mismo. Nos unimos para ser como Él. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 13? Ejemplo os he dado, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Fuimos llamados para ser santos como Cristo es santo en toda nuestra manera de vivir. Fuimos llamados para seguir sus huellas, sus pisadas, su ejemplo. Ese es el propósito por el cual nos unimos a Cristo y fuimos uno con Él. Para desarrollar la imagen del que nos creó, la imagen del que nos salvó, la imagen del que nos perdonó y nos transformó y nos hizo una nueva criatura. Ser como Jesús. Por eso nos unimos a Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Juan capítulo 12.
Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Jesús es la única luz para este mundo que está totalmente en oscuridad, en tinieblas. Me gusta a mí el yo enfático que Jesús usa en este pasaje. Usted puede subrayarlo si quiere. Dice el versículo 46, yo la luz. Mira el 47, al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, dice Jesús. Mira el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mira el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo. Es enfático el yo de Jesús en este pasaje. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he venido a condenar al mundo. Yo, la luz, he venido, he sido enviado. Los propósitos de la venida de Jesús están muy claros en este pasaje. Jesús ha venido con un solo propósito al mundo: dar su vida en rescate por el mundo. Jesús es la única luz para este mundo. Jesucristo es la única luz para este mundo. Juan el Bautista en el prólogo predicó exactamente lo mismo. Mire Juan capítulo 1, por favor, versículos 6 al 9. Juan capítulo 1, versículos 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios. Ahí está la palabra enviado de nuevo, porque Juan el Bautista también fue un enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venida a este mundo. Jesús es la única luz verdadera. Jesús es la única luz que puede alumbrar a este mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que cree en mí, no andará más en tinieblas. El mundo está bajo el poder del maligno. Jesús sabe que los hombres están viviendo permanentemente en las tinieblas. En el Evangelio de Juan o en el Nuevo Testamento, permanecer en tinieblas es vivir bajo el poder del príncipe de este mundo. Es seguir la corriente del príncipe de este mundo. Vivir en tiniebla significa estar muerto en delitos y pecados. Vivir en tinieblas significa ser esclavo del pecado. Vivir en tinieblas significa estar destituido de la gloria de Dios. Jesús ha venido a rescatar, a salvar a los que están en tiniebla, pero Jesús salvará a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Hermanos, en la conversión, cuando nos convertimos a Cristo, pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del pecado a la santidad. Dice el libro de Colosenses, por favor, libro de Colosenses, en el capítulo 1,
Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 1, del 12 al 14. Pablo dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Dios, el cual nos ha librado, nos ha rescatado, nos ha salvado de la potestad de las tinieblas. Esa es la conversión, ser salvado, ser rescatado, ser trasladado del poder de las tinieblas, del poder del príncipe de este mundo, de la corriente de este mundo y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. La conversión significa ser trasladado de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Cristo, del poder de la muerte a tener vida eterna y vida nueva y vida abundante. Esa es la conversión. Jesús está proclamándose, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, el que me sigue, no andará más en tinieblas. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, nos llamó de las tinieblas, nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Fuimos llamados de las tinieblas. Usted no fue llamado de una religión a otra religión. Usted no fue llamado de una denominación a otra denominación. No, nos llamó Dios de las tinieblas. Ahí estábamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos ciegos totalmente. El Dios de este mundo, Satanás, el príncipe de este mundo, había cegado nuestros ojos y nuestro entendimiento. Estábamos bajo el poder del maligno. Fuimos trasladados, fuimos llamados de las tinieblas. De las tinieblas. Esa era nuestra condición espiritual delante de Dios. Las tinieblas, hermanos. Las tinieblas producen odio, producen envidia en la gente. Los líderes religiosos odiaban a Jesús hasta querer matarlo. Los líderes religiosos tenían envidia de Jesús porque él predicaba con autoridad, porque las multitudes seguían a Jesús. Las tinieblas producen aislamiento. El hombre está totalmente solo, totalmente abandonado, totalmente vacío. Las tinieblas producen violencia. Una persona destruye a otro. Una persona quiere matar a otro. Por eso tenemos tanta violencia en el mundo. Las tinieblas producen una inquietud interminable en el hombre. El hombre no tiene ningún reposo. El hombre no tiene ningún descanso. El hombre ya no tiene paz en su corazón. Las tinieblas producen autodestrucción. Pero lo más grave es que las tinieblas producen muerte. No solamente la muerte física, no solamente una muerte espiritual, donde la persona que está en tiniebla no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con Jesucristo.
Las tinieblas producen una muerte eterna, una separación eterna, un castigo eterno, una perdición eterna en las tinieblas de más afuera. Es terrible estar en tiniebla, amados hermanos y amigos. Cuando las personas se destruyen a sí mismos con drogas, golpeándose, matándose, envidiándose y odiándose unos a otros. Cuando las personas usan la violencia unos con otros, cuando los hombres viven vidas desenfrenadas, vidas frenéticas, cuando el hombre vive sin límites, sin restricciones. Lo que vemos ahí es el poder de las tinieblas, es el poder del príncipe de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo las tinieblas. Y quiero decirte en esta mañana, nadie humanamente puede ayudar al hombre que está en tinieblas. La religión no puede ayudarte. La psicología no puede ayudarte. La psiquiatría no puede ayudarte. Pueden ser recursos, pero no pueden ayudarte. La educación no puede ayudarte. No hay ayuda humana para los hombres que espiritualmente están y permanecen y viven en las tinieblas. Las soluciones físicas, las soluciones humanas, nunca resolverán los problemas espirituales de la humanidad. Nunca. No hay ninguna ayuda física para los problemas espirituales del hombre. Si alguien está buscando ayuda en drogas, en alcoholismo, en centros de rehabilitación, en pornografía, en violencia, para resolver los problemas espirituales, para resolver los problemas del corazón, para resolver los problemas del alma, para resolver tus problemas, nunca vas a encontrar solución en eso. Lo siento, no vas a encontrar solución en eso. No hay ninguna ayuda física para los problemas espirituales del corazón, de la mente del hombre. La única persona que puede ayudarte a resolver tus problemas espirituales, que son tus problemas espirituales, son el pecado. El pecado te ha esclavizado. El pecado te ha destruido, te ha matado espiritualmente. El pecado te ha separado de Dios. El pecado te ha destituido de la gloria de Dios. El pecado ha quitado la paz de tu alma, el gozo de tu alma, la alegría de vivir. El pecado es el que te está destruyendo completamente por dentro. La religión, tú sabes que no te ha podido ayudar. Tus padres no te han podido ayudar. Tus hijos no te han podido ayudar. El gobierno no te puede ayudarte. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, que comete pecado, esclavo, prisionero, es del pecado. El pecado es lo que esclaviza al hombre. El pecado te tiene prisionero, encadenado. El pecado es lo que te está destruyendo completamente. Eso significa estar en tinieblas. Versículo 34. De cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el Hijo de Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres del pecado. Él puede romper las cadenas. Él puede sacarte de la prisión de donde te encuentras. Él puede sacarte de las tinieblas. Él puede dar vida a los que están muertos en delitos y pecados. Él tiene el poder. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Ese poder que resucitó a Lázaro entre los muertos. Ese poder que dijo sea la luz y la luz se hizo. Ese poder, el evangelio es poder de Dios. Es dinamita de Dios. Es una explosión de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es lo que te salva. El evangelio es lo que puede libertarte de la esclavitud del pecado. El evangelio es el que te traslada de las tinieblas a la luz. El evangelio es el que transforma tu vida. El evangelio tiene poder para perdonarte, para darte un corazón nuevo, una vida nueva, una herencia nueva. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es lo único que salva al hombre de las tinieblas. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que cree. En Juan capítulo 12, en el verso 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. Hay que creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús en el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Crees tú que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Si el Hijo de Dios os libertare, hermano y hermana, y amigo y amiga, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres de las tinieblas, libres completamente del pecado, libres completamente del odio, de la envidia, del pecado que tengas en tu corazón. Él romperá tus cadenas. Él te sacará de la prisión. Él te sacará de las tinieblas. Él te dará vida abundante. Jesús es lo único que este mundo necesita. Jesús el Cristo. Jesús el Hijo del Dios
viviente, que vino, que fue enviado a dar su carne y su sangre por ti y por mí y por todo este mundo. Continuamos con este sermón, con esta enseñanza de Juan, el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga grandemente. Buenos días.